para conversar el día de hoy, Ale. Así es, Carlos Gajardo ya está conectado para que conversemos sobre este libro, Será Justicia. Hola Carlos, bienvenido a La Voz de los que Sobran. Muchas gracias por ¿Cómo, esperarnos un poquito. cómo están ustedes? Muchas gracias por la invitación. Hola Alejandra, Hassan, Rodrigo, ¿Qué muchos tal? cariños y abrazos por allá. Por supuesto que sí. Muy contentos de tenerte, te queríamos hace mucho tiempo estar contigo conversando y vamos a partir con este libro, Será Justicia, por supuesto, que es parte de una colección, lo que hemos conversado con varias personas, que es una hoja de ruta para una próxima constitución. Y tú acá también tocas algunos de esos casos en los que te tocó estar, ¿verdad? Como Penta, Sokimich. Y entonces queremos saber primero de qué se trata el libro, cómo lo abordaste y interesante también tener que conversar de estos temas que han estado tanto en el tapete este último tiempo. Bueno, como muy bien indicas, Alejandra, esta es una iniciativa que hizo Planeta, donde le pidió a diversas personas que escribieran textos breves sobre algún tema constitucional. Entonces hay algún texto de economía con Óscar Vanderreche, bueno, en fin, está uno de Óscar Contardo, uno de Alejandro Aravena, de arquitectura, etcétera. Y en tema de justicia me pidieron a mí, yo por supuesto acepté gustoso, y lo que hacemos en este libro es contar un poco de historia, lo que ha sido el desempeño de diversos casos judiciales en los últimos 10 años, parte de una tesis que tiene que ver con la grave crisis de confianza que tiene la ciudadanía en el sistema de justicia, un tema del que se habla poco y que es previo al estallido, ya desde el año 2016, las encuestas que hace la OECD mostraban de que el índice de confianza de la gente en el sistema de justicia en Chile era de los más bajos del sistema OECD, muy bajo además incluso comparado con países latinoamericanos como Brasil, Colombia, México, Perú, y por lo tanto en el libro intentamos explicar por qué se produce esto, intentamos explicar lo grave que es esto y tratamos de dar algunas pistas de cómo arreglar esta situación, que por supuesto como todos los graves problemas tienen soluciones que se tienen que ir aplicando gradualmente, los avances son lentos, pero necesarios ir en esa dirección. Claro, y quizá uno de los grandes problemas que hemos vivido los últimos 50 años, esta relación incestuosa entre dinero y poder, ¿cierto? Y donde ha habido poca voluntad para corregirla en muchos casos y en algunos de manera bastante evidente, pero también una ceguera. Yo me recuerdo durante muchos años, particularmente en los años 90, donde nos vanagloriábamos de ser un país donde no había corrupción, Claro. donde estos hechos no ocurrían, pero en realidad estábamos guardando la basura debajo de la alfombra. Y eso fue una pésima receta para llegar al momento en que nos encontramos hoy. Bueno, es la típica pregunta que uno se hace si era mejor cuando estábamos bien pero no sabíamos o cuando estábamos mal pero sabiendo, Claro, digamos. claro. Porque fíjate que lo que muestran los casos que se han investigado efectivamente es que estas conductas que se develan llevan mucho tiempo produciéndose. Los casos de financiamiento político, por ejemplo, si bien la investigación es del 2014, 2015, básicamente se investigó la campaña del año 2013, un poco de la campaña del 2009, todos los antecedentes lo que muestran es que esta era una práctica que estaba bastante arraigada desde por lo menos fines de los 90. Ya las campañas de esa época tenían un financiamiento de este tipo muy extendido. Y si uno revisa otro tipo de casos de corrupción, llega a la misma conclusión, ¿no? Si uno va a los temas de colusión, también las investigaciones son de la década del 2010 en adelante, pero se muestra que las prácticas vienen de antes. Si uno va a los casos de corrupción en la Fuerza Armada, en el Ejército, lo mismo, los casos se están investigando más ahora, pero todo indica que estas prácticas venían desde hace décadas y por lo tanto esa creencia de que antes funcionábamos mejor, lo que oculta es que antes pasaba esto mismo, pero no sabíamos. ¿Estábamos mejor sin saber o estábamos mejor ahora sabiendo? Yo, por supuesto, prefiero saber que estas cosas ocurren, aunque eso genera evidentes tensiones institucionales, pérdidas de confianza en esas instituciones, pero nos permite por lo menos empezar un camino de reformas que hagan que las instituciones funcionen mejor, que las decisiones que se toman, por ejemplo en política,
sean efectivamente en interés de los que estamos representando y no en interés de quienes me están financiando. Eso a mí me parece que es clave. Hola, hola, no te escuchamos. Hassan, 1, 2, 1, 1, 2. 2, 1, 2. Ahí Ahora sí, sí, ahí ahora sí, te ahí escuchamos sí. perfecto. Ya, FM. Tanto como muy bien describe don Carlos acá, la sensación general de injusticia tiene que ver con ese problema de impunidad para los más poderosos. En el tema de la colusión económica, en el financiamiento ilegal de la política, la corrupción en las Fuerzas Armadas, en los carabineros, genera esa sensación de que los más poderosos pueden hacer lo que les da la gana y el sistema judicial les trata de una forma blanda, para no decir cómplice. Ahora, la pregunta es ¿cómo podemos cambiar eso? Yo tengo la sensación, y me puede corregir si no es así, que hay investigación de parte de la Fiscalía, pero muchas veces el fiscal nacional no apoya esas cosas. O sea, por lo menos es la sensación que me quedó con el caso de SQM. No sé si la figura de fiscal nacional es uno de los nudos principales que se busca cambiar, o cuáles son los cambios necesarios, por lo menos en fiscalía y también en el sistema judicial en general, para parar con esta sensación de impunidad. Mira, yo creo que a lo primero, yo creo que voy a parafrasear acá lo que decía un ex presidente de la Corte Suprema recientemente o hace pocos años retirado, ¿no? Que es Milton Juica, que cuando se retira dice, hay una sensación fundada, esa es la palabra clave, de que el sistema trata distinto a las personas poderosas de las que no son. O sea, esto no es una idea, sino que es algo que tiene base en la realidad y los casos que hemos visto dan cuenta de eso, ¿no? Los casos del financiamiento político, los casos de las colusiones, etcétera, muestran que en general el sistema se inhibe. Y entonces es importante preguntarse, bueno, ¿por qué pasa esto? Y yo creo que hay una serie de factores, por cierto. Uno puede pedir, por ejemplo, leyes más estrictas en materia de combate a la corrupción, a las colusiones, lo que fuere, pero también hay un problema de funcionamiento de las instituciones que estructuralmente inhibe a que estas investigaciones avancen, a que estas sanciones se produzcan. ¿Por qué? Porque estructuralmente el sistema depende mucho del poder político de turno. Por ejemplo, en el Poder Judicial, todos los nombramientos dependen del ministro de Justicia, del Ministerio de Justicia, del Ejecutivo, ¿no? ¿Qué más político que eso? Y las altas autoridades, la Corte Suprema y el Fiscal Nacional, su nombramiento depende de un acuerdo transversal que reúna 2/3 de los votos de los senadores. Entonces, es evidente que hoy día el sistema político tiene la llave para premiar o para castigar el desempeño de jueces y fiscales. Y por lo tanto hay un incentivo bastante expreso en que si tú quieres ascender en tu carrera dentro del Poder Judicial o del Ministerio Público, no tienes que ser incómodo para la clase política. Eso es bastante obvio, está bastante declarado en la manera en que funciona el sistema. Desde ese punto de vista, a mí me parece que los cambios que se están proponiendo en la nueva Constitución son adecuados, fortalecen la autonomía de las instituciones y a mí me parece que es algo que debiera contribuir a superar el problema en que nos encontramos. ¿Es lo único? Por cierto que no. Necesitamos también fortalecimiento de instituciones que tengan también mayores recursos humanos para poder hacer mejores investigaciones, que tengan más dientes, ¿no? No nos sirven los leones sin dientes. Y por cierto, también necesitamos en algunos temas específicos modificaciones legislativas que apunten a sancionar con mayor rigor algunas conductas. También en la nueva Constitución viene un punto bien importante que tiene que ver con que se termina con esta imposibilidad que tiene la Fiscalía de iniciar investigaciones en delitos tributarios, de colusión o delitos electorales sin una denuncia previa. Eso es una norma que se aprobó por el Pleno, que va en la nueva Constitución y yo creo que también fortalece la autonomía del Ministerio Público. Creo que está bastante claro que la necesidad urgente es dotar de mayor autonomía al Poder Judicial y a la Fiscalía frente al Poder Político. La pregunta es cómo se logra eso, porque ocurrió una cosa curiosa cuando se intentó desde la Convención cambiar el sistema, que es de la reacción gremial del Poder Judicial argumentando que el nuevo sistema va a aumentar la politización del Poder Judicial. Y nosotros nos preguntamos lo mismo que estaba diciendo Carlos. Si ya era el Ejecutivo el que lo designaba, claro, ¿cómo se iba a politizar aún más? Exacto. Pero la pregunta no es posible. Con la idoneidad del Consejo de Justicia,
¿no? Si esto va a ser mejor que el sistema actual. Estaba buscando Yo justo siempre, eso yo estaba un poco fuera de ese debate en el sentido que, porque yo soy profe de política pública, y si uno hace el comparativo, hay países como Estados Unidos que elige directamente en elección Claro. popular a sus fiscales, y eso permite cambiar fiscales e incluso elige a los jueces, y en general están siempre votados de vuelta, excepto en casos muy dramáticos, como hay un caso interesante con el juez Perkin en Estados Unidos, que al final hizo un juicio un fallo súper machista, dejando libre a un violador, después de unos meses, porque fue parte de la misma universidad, del mismo equipo de deporte. Entonces lo sacaron, pero fue una tremenda campaña que funcionó para cambiar la forma en que estaban viendo las cosas los jueces. Pero esa idea de la elección popular de fiscales, por ejemplo, fue completamente fuera del debate y lo pintaron como lo más extremista posible. Yo nunca entendí cómo una práctica que es súper generalizada en democracias avanzadas podría ser extremista. Pero estaba esa opción. El sistema que tenemos actualmente, el nuevo sistema, perdón, del Consejo de Justicia, se propone nombramiento de Consejo de Justicia que igual podría ser politizado. Por ejemplo, eso es la crítica que viene. Entonces, no sé si esto es un avance suficientemente fuerte para como hacer esa separación. A mí me parece que va en la línea adecuada. Lo que establece la nueva Constitución es efectivamente un nuevo órgano, que es el Consejo de Justicia, que está formado, tiene distintas integraciones, ¿no? Son un conjunto de 17 miembros, 8 son elegidos por votación por los propios jueces, 2 por votación por los funcionarios judiciales, 5 son nombrados por el sistema político a través de una elección, pero previo paso por alta dirección pública, y 2 son de pueblos originarios. Ahí se juntan los 17. Y lo que ya da cuenta de una integración más variopinta en que hay desconcentración del poder. O sea, si tú dices, bueno, ¿quién va a tener la llave maestra para los nombramientos en el Poder Judicial en el futuro con la nueva Constitución? Bueno, no hay una llave maestra. Son distintos sectores, personas, grupos que van a tener influencia, y yo creo que eso es algo positivo, y de todas maneras mucho menos político que lo que hay hoy día, ¿no es cierto? Cuando se hace esa crítica de se va a politizar, oye, hoy día, de corte de apelación hacia abajo, lo nombra el ministro de Justicia, el que esté de turno, ¿no? Con lo bueno o lo malo que puede hacer eso, pero nadie puede desconocer que son nombramientos muy políticos, y en la Corte Suprema con mayor motivo, y en el Fiscal Nacional. Entonces a mí me parece que son cambios positivos. Por cierto, la implementación de todas estas medidas tiene que tener también un sentido de promover, y eso lo dice la Constitución, la nueva Constitución, un sentido de promover la meritocracia, ¿no? Todos los sistemas se pueden terminar maleando y teniendo malas prácticas, como pasó con nuestros sistemas, ¿no? Donde se establecía, por ejemplo, que las reuniones tenían que ser reuniones públicas, y lo que terminó sucediendo es que teníamos reuniones privadas. Todo eso va contaminando el sistema. Reuniones finalmente para hacer elecciones en la casa de senadores, en las oficinas de abogados, etcétera, todo lo cual estaba prohibido. Todo sistema termina siendo maleable. Lo que necesitamos es un sistema que desconcentre, lo hace, pero donde, por cierto, la ciudadanía, la opinión pública, la sociedad civil esté muy encima de la manera en que se realiza la elección de los cargos en el Consejo de Justicia, y también después de la elección de los altos cargos en todos los sistemas. Tengo en mi mano justamente voy a hacer, yo sé que no es muy ecológico, pero lo imprimí porque me costaba un poco leer en el teléfono, en el computador. Entonces, Consejo de Justicia, dice, el Consejo de Justicia es un órgano autónomo, técnico, paritario y plurinacional, con personalidad jurídica y patrimonio propio, cuya finalidad es fortalecer la independencia judicial. Está encargado del nombramiento, gobierno, gestión, formación y disciplina en el Sistema Nacional de Justicia. En el ejercicio de sus atribuciones debe considerar el principio de no discriminación, la inclusión, la paridad de género, la equidad territorial y la plurinacionalidad. Hay varias cosas con respecto a eso que quería preguntarle. Primero, ¿qué le parece lo que tiene que ver con la paridad, justamente? Y luego con la plurinacionalidad, que ha sido tan cuestionada, sobre todo por lo que tiene que ver con un sistema de justicia indígena. ¿Qué le parecen esos dos temas, Carlos? No, el primero a mí me parece que es fundamental. Necesitamos hoy día en todas las estructuras que tenemos como sociedad, públicas y privadas, también en las empresas, mucha mayor paridad de género.
y eso, la experiencia lo que demuestra es que se asegura con el establecimiento de eso mediante normas, mediante normativa. Por lo tanto, yo estoy muy de acuerdo con normas que establezcan la paridad. Piensen en todo caso que a nivel de Poder Judicial, la paridad desde Corte de Apelación hacia abajo no es un problema, ¿no? Yo diría que incluso hay mayor número de juezas mujeres. La paridad sí ha sido un problema, sobre todo en la Corte Suprema, se ha aquilatado bastante en los últimos años, pero aún no tenemos una presidenta de la Corte Suprema mejor, pero ya la integración, no tengo el número exacto, pero debe estar en 12.8 o algo semejante, se ha ido acercando bastante a la paridad. Bueno. Sí. En el Ministerio Público hay más presencia de varones, 2/3, 1/3, pero cuando uno va hacia fiscales regionales y sobre todo a fiscal nacional, también tenemos un problema importante. De los 3 fiscales nacionales nunca ha habido una mujer, los 3 han sido hombres, y si bien en eso reconozco que Jorge Abbott ha tenido una mirada de ir nombrando muchas más mujeres como fiscales regionales, sigue existiendo una predominancia muy importante de hombres. Yo estoy muy a favor de que eso se vaya haciendo paritario. Estoy muy de acuerdo con la paridad efectiva, ¿no? Y eso asegurado desde la Constitución hacia abajo. Y en lo segundo, la plurinacionalidad en el ámbito jurídico, yo creo que lo que necesita funciona son sistemas de justicia especializada. Y eso existe en Chile desde siempre y muy bien que ocurra. Es decir, para cada materia que tiene ciertas complejidades, lo que nuestro sistema establece es un sistema de justicia especializada. En materia tributaria tenemos justicia especializada, en materia laboral es una justicia especializada cuyo objetivo es intentar igualar el desbalance que existe entre empleador y trabajador. Tenemos justicia especializada en materia de familia, etcétera. Pero finalmente cada uno de esos sistemas tiene una cúspide donde quien resuelve es la Corte Suprema. La Corte Suprema tiene la última palabra en todas estas materias. Esto es exactamente lo que la Constitución propone para el sistema de justicia indígena. Una justicia especializada que tenga jueces con conocimientos adecuados para poder resolver de una manera adecuada los conflictos que se puedan producir entre personas de pueblos originarios, pero al final siempre la última palabra la va a tener la Corte Suprema para dirimir un asunto. A mí me parece que en eso hay un avance, pero que no es novedoso, que no es contrario a nuestra tradición jurídica de tener justicia especializada con palabra final que establezca la Corte Suprema. Lo que pasa es que mucho se lleva el hipérbole para defender un argumento. Exacto. Y ahí se tergiversa y se genera esta ola de fake o de malinterpretaciones que hemos vivido. Fíjate Rodrigo, que a propósito de eso, uno de los ejemplos que se ponía era el ejemplo de los delitos sexuales, ¿no? Por alguna norma que en la cultura pascuense, en Isla de Pascua, era menos sancionadora. Claro. Y se decía, bueno, entonces con esto se va a poder permitir la violación. Argumentos que son absurdos, ¿no? Porque antes que nada está todo el catálogo de derechos humanos. Entonces de ahí para abajo todo eso debe respetarse. O sea, nadie está imaginándose que, por ejemplo, un delito de violación pudiera tener un tratamiento distinto. En general, a mí me parece, pero eso va a ser materia de ley, que el derecho penal no hay motivos para tener una forma de sancionar de manera distinta dependiendo de la persona que se trate. Yo creo que el derecho penal debiera quedar fuera, pero es algo que va a tener que resolver en su momento el legislador. Pero siempre lo que va a estar detrás es el respeto irrestricto a los derechos humanos y por lo tanto normas de ese tipo no tienen ninguna cabida. Estoy muy de acuerdo que, como tú dices, se usan hipérboles para intentar desprestigiar una idea que a mí me parece que no es, por más que se plantee, no es demasiado novedosa. Mañana Sante. Oiga, antes que se vaya, sabemos que tiene compromiso, le agradecemos este tiempo. Muy bien. Me gustaría saber, ¿qué opina usted de toda esta polémica que se ha generado y de la decisión de retomar este estado de excepción acotado en la Araucanía? ¿Qué piensa usted con respecto a lo que decidió el gobierno? Te lo contesto en un modo más amplio todavía. Yo creo que efectivamente el gobierno del presidente Boric ganó la elección y se instaló con un discurso que apuntaba mucho más a resolver problemas de desigualdad estructurales en nuestra sociedad. Es de alguna manera un gobierno que nace muy hijo del estallido social, que sus propuestas tenían mucho que ver y tienen mucho que ver con reparar desigualdades históricas o intentar reparar desigualdades históricas
de nuestro país. Pero desde fines del año pasado, desde fines de cuando se estaba desarrollando la campaña, especialmente en segunda vuelta, y con mucha fuerza a partir de marzo, la demanda por mayores niveles de seguridad ciudadana se ha instalado de nuevo con mucha fuerza, motivada porque tenemos una situación de bastante violencia urbana y rural en sectores como la Araucanía, por cierto, pero también en el norte de Santiago, en el norte del país, en la región de Antofagasta, Arica, con una inmigración poco controlada, en nuestra misma región metropolitana, con actos de criminalidad urbana y organizada, muy violenta, que han hecho necesariamente, y muy bien que así haya sido, que el gobierno tenga que modificar y variar ese enfoque inicial y poner un acento mucho más importante en términos de seguridad ciudadana, que yo creo que naturalmente no estaban en su ADN, ¿no? A mí me parece bien que eso suceda, creo que mientras más rápido y mejor ocurra, va a ser mejor para el país. Un gobierno tiene que tener la flexibilidad para irse adaptando a lo que está pasando en el país. Probablemente el gran fracaso del gobierno de Sebastián Piñera fue ese, el no haberse podido adaptar a lo que estaba sucediendo en Chile en los meses previos al estallido y después del estallido. Y por lo tanto el gobierno necesariamente, si quiere ser exitoso, va a tener que cambiar la imagen inicial, las decisiones iniciales, el discurso inicial que tenía. Dicho eso, a mí me parece que decretar de nuevo el estado de excepción en la macrozona sur era algo inevitable por el recrudecimiento de violencia que ha habido y además por declaraciones como las de Héctor Yaitul, ¿no es cierto?, llamando a una resistencia armada, etcétera. Es evidente que cualquier proceso de negociación, de entendimiento con los pueblos originarios no puede dejar de lado el sancionar los actos violentos que permanentemente ocurren. Acá no hay posibilidad de desatender eso y creo que el gobierno de alguna manera estaba obligado a hacer lo que hizo. Carlos Gajardo, abogado y ex fiscal, muchas gracias por estar aquí en La Voz de los que Sobran. Le voy a leer algunos comentarios antes de que se vaya. Claudio Villalobos dice, pocos se atreven a decir que el Poder Judicial es otra institución con un desempeño deplorable. Tamara Pérez dice, será justicia, lo quiero porque Gajardo es uno de los pocos hombres decentes en el Poder Judicial. Nos faltó Gajardo en el Ministerio de Justicia. María Angélica Rojas dice, ¿y las amenazas de gente armada, la fiscal Chong? Algunos comentarios que tenemos y también preguntan si lo llamaran a ser parte del gobierno, ¿usted diría que sí? No, yo eso lo tengo ya súper resuelto, Alejandra. Yo ni para el gobierno ni para el Ministerio Público, que va a haber concurso a fin de año, estoy disponible, estoy muy bien como estoy, siempre por cierto disponible para participar del debate público, pero desde mi rol donde valoro mucho mi independencia, así que donde estoy muy bien. Muy bien, Carlos. Y le digo entonces, ¿quiénes son los ganadores? ¿Quiénes son los ganadores, por favor? Mira, Vamos. en Facebook, Cristian Farías, se hará justicia. Jamás olvidaré cuando Carlos Gajardo le dijo en su cara a Chaguán y Lagos Weber el arreglín que hicieron en el Parlamento para que no se hiciera justicia en el caso Platas Políticas. Sus caras fue un episodio estaba al lado. inolvidable. ¿Estaba sentado al lado de No. Carlos Sevilla? Sí, claro, pues estaba en el estudio, sí, exactamente. Excelente. Y luego, excelente. En Twitter se lo ganó @biobio por Boric, se llama la cuenta. Y dice, excelente invitado, será justicia. Quiero el libro para regalo a mi hija porque ella lee mucho. La Voz de los que Sobran, @de los que Sobran. Aquí están entonces los dos ganadores. Les pedimos que nos escriban por interno en nuestras redes sociales para que les podamos hacer llegar entonces sus libros. Carlos, muchas gracias por estar esta mañana en La Voz de los que Sobran. Un abrazo muy grande. Un gusto como siempre, que estén muy bien. Chao, chao. Chao. Ahí está, siempre un aporte, Carlos Gajardo, al debate nacional, ¿no?